¿vale? Y bueno, y vamos a empezar pues eso, dando las gracias también a la compañía Sanofi por ofrecer también esta posibilidad que vamos a hacer junto con la compañía y el apoyo, pues dos webinars este año. Abril es el mes de la enfermedad de Fabry y es por la concienciación de la enfermedad de Fabry y por eso que hemos hecho alguna campaña. Una de estas también es el webinar y, como no, de la mejor manera con nuestro gran profesional nefrólogo, miembro de nuestro comité médico, el doctor Alberto Ortiz, y que realmente pues colabora en muchas ocasiones y para nosotros y para mí personalmente es un gran placer escucharte. Y Alberto nos va a hablar del Fabry y tus riñones, ¿no? Tu guía para el mejor seguimiento, algo que es importantísimo en la enfermedad de Fabry, y también cómo participar en las revisiones con el nefrólogo. O sea, que cualquier cuestión que tengáis, cualquier información de aquí, pues yo creo que va a ser muy necesaria, muy importante. Y luego, como no, cualquier cuestión que tengáis aquí durante esta sesión, por favor, escribirla en el chat. Intentaremos resolver las dudas con el profesional a través del chat y a ver qué tal. Y luego, pues como está grabado, pues también va a haber ocasión en días futuros de poder colgarlo en nuestro canal de YouTube, que tenemos cuenta y para que también podáis seguirlo, o la gente que no ha podido o alguien que no le ha quedado algo claro. Y siempre estamos abiertos a cualquier cuestión a través de la asociación de MPS lisosomales, en la que podéis escribirnos y podéis, bueno, cualquier cuestión que salga después, pues también nos la podéis hacer llegar. Pues bueno, pues muchas gracias, doctor Alberto Ortiz. Ahora es el momento, pues cuando quiera. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Por qué hablar de Fabry y los riñones? Porque la enfermedad renal es una de las manifestaciones graves de la enfermedad de Fabry. Recordar que los riñones no duelen, o sea, si esperamos a sospechar nosotros que tenemos algo en los riñones, pues no nos vamos a enterar hasta que no sea demasiado tarde, por lo cual hay que hacer un seguimiento analítico y fundamentalmente vamos a hablar de eso, de por qué y cuándo hay que hacer determinados estudios analíticos. Tengo algún potencial conflicto de interés que confesar y, sin más, un concepto básico. Los riñones tienen múltiples funciones, pero en la clínica, en los datos del laboratorio, solo se refleja una, que es el filtrado glomerular. Una de las cosas que hacen los riñones es filtrar la sangre y eso lo hace una estructura que se llama los glomérulos, y en los análisis de sangre viene el filtrado glomerular estimado, que refleja una de las múltiples funciones de los riñones, que es eliminar toxinas en orina. Entonces, los riñones eliminan toxinas en orina, pero no eliminan las proteínas de la sangre. Y esto es porque, si bien ahora es muy fácil conseguir proteínas, vas al supermercado y las compras, pues tradicionalmente nuestros ancestros tenían más problemas para conseguir proteínas. Los riñones están preparados para ahorrar proteínas, con lo cual, si se escapan proteínas en la sangre, si hay proteinuria, y fundamentalmente la principal proteína de la sangre, que es la albúmina, si hay albuminuria, quiere decir que los riñones están dañados. Son dos conceptos que nos tienen que quedar claros: albuminuria y proteinuria. Pero los riñones tienen otras funciones que no solemos medir, con lo cual las pueden perder sin que nos enteremos. Por ejemplo, producen EPO, eritropoyetina, con lo cual evitan la anemia. Pero también activan la vitamina D, producen el calcitriol, que es la forma de vitamina D activa, con lo cual mantienen la salud de los huesos. Y luego una función súper importante, pero que no medimos, que es producción de cloto. Y cloto es una proteína que producen los riñones que previene el envejecimiento. Fundamental conservar esta función de los riñones que no medimos, pero que sabemos cuándo se está perdiendo. Se está perdiendo la función de producir cloto cuando hay albúmina en orina, cuando hay albúmina. Pues bien, cada riñón tiene 1 millón de nefronas y cada millón de nefronas tiene 1 millón de filtros, que son los glomérulos donde se filtra la sangre, y a continuación pasa la orina por los túbulos donde se concentra. De los 180 litros que filtran los riñones, solo orinamos 2. O sea que la inmensa mayoría que los ha filtrado los recuperan los túbulos, y de hecho la mayoría
esta parte de aquí, que es lo que se llama el túbulo proximal, que está más próximo al glomérulo. Y el glomérulo, como digo, filtra. Y para filtrar lo que tiene son los vasos sanguíneos por donde va la sangre, las tuberías por donde va la sangre, y por fuera están rodeados por estas células regordetas, con un cuerpo regordete y piececitos, que son los se llaman podocitos, porque son células con piececitos. Y estos piececitos están entrelazados para formar un filtro que evitan que se escapen las proteínas. Bueno, ¿qué problema tenemos con la enfermedad renal ahora mismo? Su parte más grave, la crónica, la que persiste en el tiempo. Pues que si solo nos fijamos en la función de los riñones en el filtrado glomerular, la diagnosticamos tarde. Un filtrado glomerular normal está en torno a 120 mililitros minuto, como digo, 180 litros al día, pero solo le llamamos enfermedad renal y empezamos a actuar cuando baja de 60. O sea, durante años podemos estar perdiendo función renal sin enterarnos y sin que el médico nos diga lo que usted tiene es un problema. O sea que para cuando diagnosticamos enfermedad renal basada en el filtrado glomerular, insuficiencia de la función renal de eliminación de toxinas, de los dos riñones que tenemos, hemos perdido ya la masa equivalente a uno de ellos y el que queda, la masa equivalente a un riñón que queda, está dañada por exactamente la misma causa que se llevó por delante la masa equivalente al otro riñón. O sea que va a seguir dañándose y a perder función. Esta es la razón por la cual se ha ampliado el concepto de enfermedad renal crónica hace 10 años y ahora se llama enfermedad renal crónica cuando hay una anomalía de la función, pérdida de función, sí, pero también cuando hay una anomalía de la estructura que dura más de 3 meses y tiene implicaciones para la salud. O sea que en estos momentos, 2024, se diagnostica la enfermedad renal crónica si hay pérdida de función renal, como se ha diagnosticado desde hace muchos años, pero además y de forma independiente si vemos que se escapa albúmina en orina, si hay albuminuria. Si vemos que los riñones están dañados estructuralmente y por lo tanto se les escapa la albúmina en orina, albúmina que no debería estarse escapando a la orina. Con lo cual, todos nosotros, la gente que tiene Fabry, sus familiares, los médicos, todos, debemos ser capaces de situarnos en este diagrama de calor, donde verde es normal y sano y rojo es anormal y peligroso. Y este diagrama de calor tiene casillas basadas en la función de los riñones, más de 90 es normal. De hecho, es muy fácil recordar lo que es normal y no en cuanto a función de los riñones, porque el filtrado glomerular, lo normal es en torno a 100 mililitros minuto, 100, 120, llamémosles 100 para simplicidad. Con lo cual, el número del filtrado glomerular refleja groseramente el porcentaje de función de los riñones que nos queda. O sea, si la función de los riñones es menos del 60% de lo normal, ahí le llamamos enfermedad renal crónica, serían todas estas casillas dentro del rectángulo rojo, pero también se puede tener una enfermedad renal crónica si se escapa la albúmina en orina. O sea, estamos viendo aquí dos líneas de casillas donde con una función renal normal se puede tener una enfermedad renal crónica y hay que empezar a tratarlo porque escapa la albúmina en orina. Estamos hablando de enfermedad de Fabry, con lo cual el tratamiento específico de la enfermedad de Fabry con terapia de reemplazo enzimático o chaperona lo damos por hecho. Lo que vamos a enfocar la charla de hoy es en el tratamiento inespecífico de la enfermedad de Fabry, en el tratamiento de protección de la función de riñones, de mantener la salud renal, que hay que añadir on top de, además del tratamiento específico de la enfermedad de Fabry, como se haría en cualquier otra enfermedad renal por cualquier causa. Entonces, nosotros debemos ser capaces de situarnos en una de estas casillas. Mi filtrado glomerular es 100, mi albuminuria de 15, estoy aquí. Pero con el mismo filtrado glomerular de 100 normal, si mi albuminuria es de 400, estoy aquí, en naranja. Un color cada vez más rojo implica más riesgo de un día necesitar diálisis. Si ya tengo la función de los riñones disminuida, 55, y la albuminuria es de 15, estoy aquí. Pero con exactamente la misma función renal podría no estar en amarillo, podría estar en rojo si tengo más albuminuria. Por eso tanto énfasis en los médicos de medir la albuminuria y tratarla. Solo el tener una albuminuria en naranja, incluso si la función renal es normal, es indicación de un tratamiento para bajar la albuminuria. Y como vemos en la enfermedad de Fabry, estos son datos de varones con enfermedad de Fabry, cuanto más proteinuria,
a más velocidad se pierde la función de los riñones. Claro, la gente no nace con una proteinuria alta. Primero fue bajita, luego más alta, luego más alta. Lo interesante es empezar a detectar el daño al riñón y empezar a tratar aquí, cuando la proteinuria es todavía normal, pero la albuminuria que se hace normal mucho antes que la proteinuria, cuando la albuminuria, el cociente albúmina creatinina en orina, estas son las siglas en inglés, pero en castellano es el CAC, cociente albúmina creatinina en orina, es ya anormal. Ese es el momento de detectar la afectación renal de la enfermedad de Fabry y empezar a tratar específicamente la enfermedad de Fabry y inespecíficamente la enfermedad renal. Por eso, frente a esperar durante años a que se vayan dañando progresivamente los riñones hasta que se pierde mucha función renal y empezar a actuar, ahora mismo, si se mide la albuminuria y se encuentra normal, se puede empezar a actuar mucho antes de que haya perdido función renal, mucho antes que se haya perdido masa renal funcionante, lo cual ayuda a conservar la masa de esos riñones. Y esto está recogido en la literatura reciente. Estas son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de la prevención de la enfermedad cardiovascular. Vemos como que el riñón se dañe no solo tiene como consecuencia que un día se necesite diálisis. Si el riñón se daña y pierde la producción de cloto, de ese factor antienvejecimiento, se envejece todo el organismo, incluyendo el corazón, rápidamente. Por eso, para prevenir la enfermedad cardiovascular, tenemos que conocer nuestro ABCDE. La B de tensión arterial en inglés, la C de colesterol, la D de diabetes. O sea, tenemos que saber nuestro colesterol, tenemos que saber si tenemos la glucosa alta. Pero la A y la E hacen referencia a la función de los riñones. La E del filtrado glomerular estimado, que ya habíamos hablado, que es lo que sale en los análisis, y no olvidarnos de la albuminuria. Siempre, todo paciente Fabry que vaya al médico se tiene que hacer periódicamente un examen de orina que incluya la albuminuria para saber su ABCDE que permita actuar para no solo conservar la salud de los riñones, sino conservar la salud del corazón y de los vasos. Bueno, pues aquí tenemos nuestra protagonista. O sea, la primera manifestación de que algo va mal en los riñones de la enfermedad de Fabry es que empieza a escaparse la albúmina en orina. ¿Y por qué se escapa? Porque estas células, que son los podocitos, aquí tenemos dos podocitos coloreados distintos para que veamos cómo tienen piececitos que se interdigitan a la hora de formar una barrera, un filtro que permite retener las proteínas dentro de la sangre y no perder enormes cantidades de proteínas que, bueno, nuestros ancestros tenían que andar matando mamuts para conseguirlas. Nosotros es más fácil, pero aún así sigue sin interesarnos perder muchas proteínas en orina, porque entre otras cosas, el túbulo renal que viene a continuación va a hacer todos los esfuerzos que puede para que eso no se pierda, porque llevamos millones de años en la faz de la Tierra evolucionando para no perder proteínas en orina. Entonces tienen estos piececitos, por eso son podocitos, células con piececitos. Muy bien, pues los podocitos tienen una peculiaridad y es que deberían ser inmortales. Son células que no se dividen, no pueden originar nuevos podocitos. Con lo cual un podocito debería ser tan inmortal como nosotros. Una persona que vive 100 años ha tenido un podocito en el mismo sitio, del mismo glomérulo, del mismo riñón, durante los últimos 100 años. O sea, son inmortales como este bicho de aquí. Este bicho es una anémona, que en la naturaleza es inmortal y de hecho se está estudiando por qué es inmortal. Pues a los podocitos les pasa lo mismo, son inmortales. Y por eso cuando se tiene enfermedad de Fabry les da tiempo a acumular enormes cantidades de glicolípidos. Son de las células más difíciles de limpiar en la enfermedad de Fabry. Por eso es importante que nos estén tratando la enfermedad de Fabry con un tratamiento específico de la enfermedad de Fabry que limpie los podocitos. Lo que se ve aquí es un cilindro de una biopsia del riñón y estas bolas blancas son los glomérulos, bolas de capilares donde se filtra la sangre. Deberían verse rojos porque son bolas de capilares, son bolas de tuberías llenas de sangre y se deberían ver los glóbulos rojos. En la enfermedad de Fabry, los podocitos que están por fuera han acumulado unas cantidades tan inmensas de glicolípidos, o sea, de lípidos, o sea, de grasa, y la grasa es blanca, que lo que se ve es la grasa y no se ve la sangre dentro. El tratamiento específico de la enfermedad de Fabry pretende limpiar estos podocitos hasta que deje de verse la grasa y se vuelvan a ver los capilares llenos de sangre en rojo. Aquí lo que tengo representado es un cerebro según la visión de un artista del siglo XVII y esto es un glomérulo. Y vemos que, bueno, se parecen en algo.
Y es que tanto las neuronas en el cerebro no se dividen cuando tenemos 20 años, tenemos todas las neuronas que jamás vamos a tener y si las perdemos, pues mala suerte. Y si perdemos muchas, tenemos una enfermedad de Alzheimer, una demencia. Y en el glomérulo están los podocitos, células que no se dividen, que cuando tenemos 20 años tenemos todos los podocitos que jamás vamos a tener y luego los vamos perdiendo poco a poco. Y esto que veis aquí, esto no es un gamberro en los servicios, esto es un biólogo celular que sabe que a pesar de que los podocitos deberían ser inmortales, al menos durante nuestra estancia en este mundo, pues los accidentes ocurren y de vez en cuando pues perdemos podocitos en orina, así que ha tomado unos pasos más atrás para tener un tiempo, darle un tiempo a esos podocitos que jamás va a volver a ver. Y esto nos ocurre a todos. Pero si los podocitos están dañados porque están llenos de grasa, de glicolípidos, es más fácil que sean arrastrados a la orina flotando en el agua. O sea, si hacemos pipí y oímos esos plos, pues puede ser podocitos estampándose contra la orina. Pero la cuestión no es si perdemos o no perdemos podocitos. Todos perdemos podocitos. La cuestión es a qué velocidad. Si representamos en el eje horizontal nuestra estancia en este mundo y en el eje vertical el número de podocitos, cuando tenemos 20 años tenemos todos los podocitos que queremos tener y lo habitual es abandonar este mundo antes de que se nos acaben los podocitos. Pero las enfermedades que dañan los podocitos, como la enfermedad de Fabry, pueden acelerar esa pérdida de podocitos y potencialmente necesitar diálisis si se acaban los podocitos. Por eso la importancia de, además de tratar específicamente la enfermedad, dar un tratamiento protector que proteja los podocitos para intentar cambiar esta historia natural de enfermedad y aguantar con podocitos más años sin necesitar diálisis. Bueno, y entonces, ¿qué es lo novedoso en los últimos años? Que está, de hecho, revolucionando el campo de la enfermedad renal. Pues es que además de los podocitos, teníamos olvidadas a las células tubulares proximales, del túbulo proximal, del túbulo que está próximo al glomérulo. Y hay unos nuevos fármacos que son los inhibidores de SGLT2. ¿Qué es SGLT2? Es un transportador de la célula tubular proximal que gasta energía. Los riñones dañados tienen problemas para conseguir la energía necesaria para funcionar. Pues esta molécula SGLT2 está gastando energía para recuperar de la orina glucosa que nuestros ancestros necesitaban porque conseguir comida era difícil y no nos podíamos permitir perder calorías en la orina, pero que a nosotros nos sobra. El problema de nuestra sociedad es la obesidad, es el exceso de calorías, con lo cual no tenemos un interés especial que esta proteína funcione recuperando glucosa de la orina. Pero es que además de glucosa recupera sal, otra molécula que ancestralmente necesitábamos porque nuestros ancestros estaban en África expuestos al sol y sin una fuente de sal, sudando, perdiendo sal en la piel y sin una fuente de sal, pero nosotros no. Nuestro problema es que nos sobra sal porque todos los alimentos tienen sal y somos hipertensos con la edad. Pues bien, aquí está el glomérulo, está donde se filtra la orina y todo lo que se filtra del glomérulo pues va a pasar a la orina, pero la primera célula que ve lo que se ha filtrado es esta célula que está próxima al glomérulo, la célula tubular proximal, que recupera 2/3 partes de lo que filtra el glomérulo y toda la glucosa que filtra el glomérulo, gastando energía que no tiene, 2/3 partes de la sal que no necesitamos porque nos sube la tensión y además toda la albúmina que se filtra por el glomérulo. Y claro, el reabsorber tanta albúmina le empacha la célula, es lesivo, daña la célula tubular proximal, que entre otras funciones tiene la de producir cloto. Por eso no nos interesa que haya albuminuria, porque disminuye una de las funciones renales que no medimos, que es la producción de cloto, proteína antienvejecimiento. Y aquí tenemos SGLT2 en la superficie de la célula tubular proximal recuperando glucosa que no necesitamos y sal que no necesitamos. Los inhibidores de SGLT2 se desarrollaron inicialmente para tratar la diabetes. En la diabetes sobra glucosa, con lo cual viene bien que no se reabsorba, la glucosa filtrada no se reabsorbe, no se recupere y se le deje escapar en la orina. Pero ahora sabemos que además de eso protegen los riñones y al corazón. De hecho, hemos escrito este artículo, inhibidores de SGLT2, fármacos para tratar la enfermedad renal que además mejoran la glucemia en los diabéticos. En estos momentos, la principal uso
en la clínica de estos fármacos que para proteger los riñones en cualquier enfermedad renal crónica, incluyendo Fabry, y para proteger al corazón. Estos fármacos evitan que el corazón fracase, evitan el fallo cardíaco, que es otra complicación de la enfermedad de Fabry. Entonces, el hecho de que se pierda más glucosa en la orina, más calorías, ayudan a mantener un peso saludable. El hecho de que se pierda sal en la orina porque dejamos de recuperarla, mejora el control de la hipertensión arterial, mejora la salud del corazón. El corazón tiene que trabajar menos para conseguir el mismo resultado. Y además hacen trabajar menos a la célula tubular proximal. ¿Por qué? Porque este trabajo que hacían extra, innecesario de recuperar glucosa y sal, ya no lo tienen que hacer. Trabajan más cómodamente. Y el trabajar más cómodamente, el no dañarse, pues resulta que viven más sanas, más felices, más tiempo, cumpliendo mejor con las funciones clave como producir cloto. Y este es un trabajo nuestro donde hemos demostrado que los inhibidores de SGLT2 conservan la producción de cloto, de esta proteína anti-envejecimiento en los riñones, en este caso de los pacientes con diabetes. Muy bien, pero es que además de eso, los inhibidores de SGLT2 disminuyen la presión dentro del glomérulo y eso tiene su interés, porque eso ayuda a conservar los podocitos. Ahora veremos por qué. Y ayuda a conservar la función de filtrado glomerular, de eliminación de moléculas, de toxinas, más tiempo. Y ahora veremos por qué. Y baja la albuminuria y ahora veremos por qué. Esto es lo que hace cuando empiezas un inhibidor de SGLT2. En el eje horizontal están los años, en el eje vertical el filtrado glomerular, tal y como se mide en los análisis de laboratorio. Cuando uno empieza un inhibidor de SGLT2, lo primero que nota es que baja su función renal y se puede asustar. Pero justo eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que los glomérulos, cuando hay un daño al riñón, se han perdido glomérulos, o sea, quedan menos glomérulos de los que debería haber, con lo cual cada uno de ellos intenta esforzarse para trabajar más, para hacer el trabajo que no hacen los glomérulos que se han perdido. Con lo cual, cuando empieza este fármaco y baja la función renal, no es malo, es lo que estamos buscando. Que los glomérulos trabajen más cómodamente porque así pueden aguantar más tiempo trabajando a ese ritmo. O sea, es más fácil que completen el maratón si van a un ritmo más despacio que si van corriendo como locos y en algún momento dado se desfondan. Esto es lo que hacen los inhibidores de SGLT2. Y esto tiene consecuencias, porque cuando hablamos de filtrado glomerular estamos hablando de la presión hidrostática, de la presión de la sangre dentro del glomérulo. ¿Por qué se filtra la sangre hacia afuera del glomérulo? Porque está a presión dentro del glomérulo. O sea, yo siempre me imagino los glomérulos como una manguera multiagujereada. Si uno abre el grifo, empieza a salir chorritos de agua por los agujeros de la manguera. Pues bien, esos chorritos de agua le están dando el pecho al podocito, que está abrazado por fuera a esa manguera, está abrazado por fuera al capilar glomerular, con lo cual recibe el chorro en el pecho. ¿Qué es lo que pasa como cuando por cualquier enfermedad, por ejemplo Fabry, en vez de tener 100 glómerulos tenemos 50? Pues cada uno de ellos intenta trabajar más y hace ese intento de trabajar más cerrando la salida del glomérulo, con lo cual sube la presión dentro del glomérulo, con lo cual se filtra más, pero claro, aumentamos la presión de la manguera y te va a arrastrar el podocito hacia la orina, con lo cual va a haber albuminuria. Y además esto que se está filtrando de más en cada glomérulo lo va a tener que trabajar de más la célula tubular proximal para absorberlo. Entonces, yo siempre me lo imagino así. Estos son manifestantes y se ves que están con los brazos entrelazados, o sea, como los podocitos con sus piececitos. ¿Y por qué hacen exactamente lo mismo que los podocitos? Van contentos, los podocitos les pone contentos tener un podocito al lado. Pues porque tienen el mismo enemigo. Los manifestantes tienen como enemigo la presión hidrostática de los cañones de agua de la policía y el podocito manifestante que se suelta a los demás es arrastrado a la orina. Los podocitos tienen como enemigo la presión hidrostática a la que se filtra la sangre para producir la orina. Entonces aquí tenemos el podocito agarrado por fuera, el capilar glomerular. Si la presión hidrostática, en vez de ser poca, es mucha, pues va a arrastrar más fácilmente al podocito en la orina. Con lo cual, los inhibidores de SGLT2 que disminuyen esa presión del agua que está arrastrando el podocito hacia la orina ayuda a conservarlos
a bajar la pérdida de albúmina, porque la pérdida de albúmina es una consecuencia de los que los podocitos estén dañados. Los podocitos son los que evitan que se pierda la albúmina en la orina. Todos los tratamientos que se conocen hasta ahora para conservar la función renal tienen la misma función: disminuir la presión del agua de la sangre dentro de los glomérulos. El bloqueo del sistema renina-angiotensina, que era lo que había hasta ahora, y los inhibidores de SGLT2, que actúan a otro nivel, de forma que su acción es complementaria a los inhibidores de la angiotensina. Muy bien, pues, ¿qué hay nuevo en los últimos años en la enfermedad renal en general y en concreto en la de Fabry también? Los inhibidores de SGLT2 que protegen la célula tubular proximal, célula que tiene funciones claves, como la producción de calcitriol, que conserva la salud de los huesos, como la producción de cloto, que combate el envejecimiento. En grandes ensayos clínicos, con decenas de miles de pacientes, diversos fármacos de esta familia han protegido tanto al riñón como al corazón, que son los dos órganos clave de la enfermedad de Fabry. Tanto si los pacientes tenían diabetes, los estudios iniciales, como si no tienen diabetes, los estudios más recientes. Y por esta razón están siendo prescritos a la enfermedad de Fabry. No hay ensayos clínicos específicos de la enfermedad de Fabry, pero los pacientes con enfermedad de Fabry no fueron excluidos de los ensayos clínicos con inhibidores de SGLT2, tanto para proteger el corazón como los riñones. Y con eso, muchas gracias por la atención y puedo responder a preguntas o dudas que hayan surgido. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad que da gusto oírte con toda la información, es demasiado. Y bueno, y qué bien lo explicas, porque la verdad que es súper ameno y fácil, es tremendo. Bueno, pues aquí tenemos una pregunta. Dice, mi pregunta es la siguiente: con 13 años eh, fui diagnosticado por un trauma renal izquierdo con hematuria que fue inexistente y que jamás tuve. Con 17 años, en una revisión, tenía cicatrices en ambos riñones, y aunque solo tuve problemas en el izquierdo, aparecieron dichas cicatrices en ambos. En el 2019 me revisaron con una eco y analítica de sangre, que estaba bien, y aunque tengo problemas de pies hinchados y he tenido algunas analíticas con valores altos de creatinina en orina, como por ejemplo 367 miligramos en orina y calprotectina en heces. El informe de genética sobre mi mutación de Fabry es escueto con omisión de datos. No sé. Vale, yo entiendo que tiene proteinuria. Entiendo que lo que dice creatinina en orina es proteínas en orina. 367 sería alto. Entonces, yo creo que debería conocer su albuminuria. Si la albuminuria es más de 30, debería tomar medidas para proteger sus riñones. Si no la está tomando ya. Sí, dice, si acudo a mi médico de cabecera no puede mandarme al nefrólogo, ya quien lleva mi caso es el neurólogo. En urgencias que se lo cuente a mi neurólogo y mi neurólogo que no puede hacer más de lo que hace. ¿Qué debo hacer? Claro, ante estas situaciones. Sí, bueno, atención primaria está cambiando mucho su actitud frente a la albuminuria en los últimos años. ¿Por qué? Porque en los últimos años tenemos este tratamiento adicional, o sea, el bloqueo del sistema renina-angiotensina, los enalapriles y similares, este tipo de fármacos se daba sobre todo para la tensión arterial, aunque en la enfermedad de Fabry también se usaban para proteinuria. Los inhibidores de SGLT2 están indicados para la enfermedad renal crónica, de cualquier causa, excepto la poliquistosis renal, e incluso si la función renal no es normal, e incluso si la tensión arterial es normal, como es el caso de muchos pacientes Fabry. En los últimos 3 años, digamos, hay una gran campaña de concienciación de los médicos de cabecera. No sé cuándo le ocurrió que el médico de cabecera le dijo que esa proteinuria no tenía importancia. Es verdad que la proteinuria es más difícil de cuantificar lo que es normal o no que la albuminuria, pero yo creo que en 2024, contando al médico de cabecera que tiene una enfermedad de Fabry, que tiene proteinuria, lo razonable es que el médico le haga una albuminuria y que si esté alta le remita al nefrólogo.
Muy bien. A ver La si alguien albuminuria, se anima. la albuminuria es alta si está por encima de 30 miligramos por gramo. Por eso el rango de la normalidad de la albuminuria es más estrecho que el de la proteinuria. La proteinuria tiene una peculiaridad que en la gente sana, la mayor parte de las proteínas que hay en orina es una proteína que producen los mismos riñones y la eliminan a la orina como antiinfecciosa. ¿Qué es lo que pasa cuando los riñones se van dañando? Pues que cada vez hay menos células del tubulares que secretan menos de esta proteína, la uromodelina o proteína de Trans-Hoffmann, con lo cual las proteínas que eliminan normalmente en la orina para proteger la infección van disminuyendo y la albúmina va subiendo. Pero si se miden las proteínas totales, parece que eso no cambia, porque la que producen los riñones está bajando y la que indica daño está subiendo. Por eso el interés de medir albuminuria, que era un test que hace unos años era caro, pero ya no, como tantas cosas, como los móviles, etcétera. Bueno, los móviles, la verdad es que los de ahora son muy caros. Como tantas cosas que antes eran muy caras, que eran muchísimo más caras, han ido bajando de precio. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué opina usted del tratamiento oral migalastat? Claro, aquí, bueno, los tratamientos que hay hoy día, ¿no? Que hay diferentes opciones terapéuticas, dependerá también de la situación del paciente, ¿no? Eso es. Depende de la situación del paciente. El megalastat está indicado por encima de cierta edad, por encima de cierta función renal y para pacientes que tienen variantes génicas concretas. Exacto. Depende de la mutación y siempre revisada con el especialista, para aquel, Eso pues es es, bueno, ¿no? eso es, eso es. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Sí. Dice Freddy, ¿qué opinión tiene sobre el nuevo tratamiento para pacientes de Fabrio, que indica que trata el cúmulo de GB3, sobre todo en riñones, ¿no? Bueno, es una terapia de reemplazo enzimático que se usa a la misma dosis que agalsidasa beta, que ya está disponible en el mercado, y en principio en los ensayos clínicos que miraron cuál era el impacto sobre la función renal fue equivalente en ambas. Ujú. Sí, la verdad que la enfermedad de Fabry está teniendo nuevas opciones terapéuticas y esto es enriquecedor, ¿no? Para los pacientes. Sí, lo que de todas formas me gustaría hacer énfasis en que son las dos cosas. O sea, Sí. no basta con tratar exclusivamente la enfermedad de Fabry. Como he dicho, los riñones cuando van perdiendo unidades de ese millón de nefronas que tienen, cuando las van perdiendo, las que quedan intenta hacer el trabajo de las otras. Con lo cual, incluso si se quita la causa, imaginemos que tuviéramos una varita mágica, quitamos la enfermedad de Fabry. Si se ha perdido una masa suficiente de nefronas, aun quitando la enfermedad de Fabry, eso va a seguir empeorando. Por eso, enfatizar que hay que golpear dos cosas. Hay que golpear la enfermedad de Fabry fuerte y hay que también proteger los riñones de forma adicional y para eso hay que saber cuándo, lo más tempranamente posible, cuando se dañan y la primera manifestación de que están dañados es la albuminuria. No es una tira de orina, no es una tira de orina porque una de las cosas, una de las funciones renales que se pierde en la enfermedad de Fabry de forma temprana es la capacidad para concentrar la orina. O sea, la orina del enfermo Fabry va a tener más agua que la orina de otras personas y eso diluye todo, incluyendo las proteínas, si se miran por la tira. Por eso lo que sí hay que mirar es la relación, el cociente entre albúmina y creatinina en orina, el CAC, porque eso te quita de en medio de la ecuación que la orina está más o menos diluida. Y eso se puede ver ya normal en niños con enfermedad de Fabry y en adolescentes y permite empezar a proteger los riñones hasta 10 años antes que la proteinuria y hasta 20 años antes que si esperamos a que la función renal haya bajado, que una vez que se baja, que se pierde, es para siempre, porque en este momento no se puede regenerar el riñón. Se ha bajado la función de los riñones que se han perdido podocitos que no podemos recuperar. Por eso ese énfasis en el diagnóstico y tratamiento temprano para quedarnos como estamos en una situación de función renal más alta y no quedarnos como estamos en una situación de función renal más baja. Sí, aquí dice que cuando ya estamos perdiendo albuminuria, ¿qué tratamiento debemos tomar? Seguro lo ha explicado, pero no he sido capaz de retenerlo, ¿no? Disculpe. Sí, pues si se está perdiendo albuminuria, hay que estar tratando la enfermedad de Fabry con el tratamiento que sus médicos consideran que es el mejor y además proteger los riñones. Claro.
Y entonces, para proteger los riñones, lo que se estaba haciendo hasta ahora era lo que se llama bloqueo del sistema renina-angiotensina, con fármacos tipo priles, enalapril, captopril, etcétera, quinapril o sartanes, o el mesartán, etcétera. Y el problema que había en la enfermedad de Fabry es que estos fármacos, además de bajar la albuminuria, que lo queremos hacer, a veces bajan la tensión y hay muchos pacientes con enfermedad de Fabry que no tienen la tensión alta y que incluso la pueden tener baja. Entonces, a veces la tolerancia es mala y por eso se intenta dar por la noche para que no baje demasiado la tensión. La novedad, y por eso hay que enfatizarlo y cantarlo a los cuatro vientos, porque al ser una novedad, pues hay médicos que están más informados y otros que están todavía informándose. Es que añadir inhibidores de SGLT2 a la enfermedad, al bloqueo del sistema renina-angiotensina, añade protección renal en todas las enfermedades en todas las causas de enfermedad renal que se han estudiado hasta ahora, y son todas, excepto la poliquistosis renal, es la única donde no se ha estudiado. Y aquí hay una pregunta, Alberto, que la verdad que nos la consultan muchas veces y lo hemos hablado tú y yo alguna vez, ¿no? Sobre sobre la nutrición y la situación digestiva de los pacientes, ¿no? Dice, hola, lo primero, gracias por todo. Mi pregunta va sobre la salud digestiva. Estoy teniendo muchos problemas con el estómago. Puede ser debido al Fabry? Sí, bueno, sí, la respuesta corta es sí. Una de las Sí. manifestaciones de la enfermedad de Fabry es el dolor abdominal, la sensación de estar hinchado, despeños diarreicos, a veces con periodos de estreñimiento. Efectivamente sí. Sí, sí, correcto. Sí, ahí es nuestra inquietud siempre en poder hacer algo, ¿no? Desde la Asociación de Pacientes para mejorar, orientar y ayudar a los pacientes, ¿no? Con Sí, enfermedades. hay un estudio peculiar de un grupo alemán, de Malte Lenders. Al parecer hay como un suplemento oral para facilitar digestiones que es una forma de alfa-glicosidasa. Sí. Claro, si la das por boca no se va a absorber. Y dices, entonces, ¿para qué me la voy a tomar? Pues son unos sobrecitos. Pero este hombre lo que vio es que si te tomas la alfa-glicosidasa por boca, mejoran los síntomas gastrointestinales. ¿Y cómo podría ser eso? Pues una de las moléculas que se acumula en la enfermedad de Fabry, que es liso-GB3, se elimina en la bilis. Y Ujú. nosotros hemos hecho estudios donde hemos comprobado que, como otras moléculas que llegan al intestino, nosotros en el intestino tenemos 3 kilos de bacterias. Que yo siempre digo, si fuéramos una república, el presidente sería un clostridio, porque tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células humanas. Y llevamos conviviendo con ellas durante millones de años e intercambiamos compuestos con ellas. Todo lo que comemos, antes de haberlo comido nosotros, se lo han comido las bacterias. O sea, tomamos algo por boca, la primera que es una bacteria, coge lo que quiere y lo demás deja que lo absorbamos nosotros. Pues bien, el hecho de que en la enfermedad de Fabry lisogb3 se elimine por la bilis altera la flora intestinal. Y eso podría explicar la observación de Malte Lenders, a priori no explicable, de por qué si tomas suplementos de alfa-glicosidasa por boca te mejora el intestino. Probablemente está rompiendo la lisogb3 que está secretando por el hígado y que está trastornando la flora intestinal. Eso, Lenders, Lenders, Malte Lenders, hay un artículo que tiene publicado sobre este suplemento de alfa-glicosidasa oral que podría mejorar los síntomas gastrointestinales en la enfermedad de Fabry. Por lo menos Es es lo que interesante. es lo que observó él. Sí, No esto es un quizás lo fármaco caro, podemos, no se receta, pero al parecer se sí, puede comprar en tiendas de suplementos. podemos revisarlo esto, sí, Alberto. Muy bien. Y hay otra cuestión, dice, cuando los niveles de hormona tiroidea salen muy elevados, ¿hay alguna relación con el Fabry? Hasta donde yo sé, no. No sé si se refiere efectivamente a la hormona tiroidea o a la TSH, pero los trastornos tiroideos son relativamente frecuentes en la población general. Hasta donde yo sé, no está relacionado con la enfermedad de Fabry. Ya, claro. Has comentado una cosa que me resulta interesante. Has dicho lo importante de la enfermedad de Fabry, los riñones y el corazón, ¿no? Igual en mujeres que en hombres.
Bueno, la enfermedad de Fabry en la historia natural está muy bien caracterizada en hombres, porque dentro de que hay diferencias, incluso dentro de la misma familia, es más homogénea que en las mujeres, porque como todos sabemos, la enfermedad de Fabry es ligada a X, los hombres solo tenemos un cromosoma X por célula, con lo cual pues nos aguantamos y nos quedamos con lo que tenemos, pero cada célula de la mujer tiene dos cromosomas X y solo necesita uno, con lo cual inactiva de forma aleatoria a voleo uno de los dos. Entonces hay mujeres que sí tienen una mutación Fabry, pero que han tenido mucha suerte, todas sus células han inactivado el cromosoma malo y tienen una mutación Fabry, pero sus células son sanas. Claro. Entonces, estas mujeres, pues a lo mejor nunca les ocurre nada, nunca tienen una molestia, y hay otras que tienen muy mala suerte, han inactivado todos los cromosomas X sanos y todas sus células son Fabry. Y la enfermedad es igual de grave que en los hombres. Entonces, en la mujer es siempre muy difícil hablar. Las mujeres con Fabry que necesitan diálisis a la misma edad media que los hombres. La edad media de necesitar diálisis en la enfermedad de Fabry son 40 años. Luego hay gente que le va mejor, gente que le va peor, pero eso es como la media. Sin embargo, hay muchísimas menos mujeres que necesitan diálisis que hombres que necesitan diálisis. Por esto que digo, porque en un extremo están las más graves, Sí. en otro extremo las que no les pasa nada, pero la inmensa mayoría están en medio con distintos grados, con distintas escalas de grises, si no tener Fabry fuera blanco y tenerlo fuera negro. Sí, aquí dice Julián si puede escribir el nombre de esa medicación del estómago. Pero Ahí, bueno, lo vamos a mirar de todas maneras. sí, Ya, puedo, vamos a hablar con Alberto puedo para... escribir el nombre del artículo es Maite Lenders y a lo mejor encuentro el artículo. Sí, pues si quieres me envías el artículo y también pues si hay alguna para poder compartirlo. Sí, a ver si ahora. Vale. Sí, pues, si seguimos hablando, lo busco y si lo encuentro. Sí, sí, dice, ¿cómo se diagnostica Fabry? ¿Qué es necesario para ser diagnosticado cuanto antes? Claro, primero es la sospecha del especialista, el Eso tener es, una eso. sospecha con unos angioqueratomas o una situación en la que pueda sospechar que hay la enfermedad de Fabry y que hoy en día se puede diagnosticar, ¿no, Alberto? Se puede diagnosticar Sí, fácil, ¿no? sí. Mando el artículo. Sí, Está gratis en internet, ¿vale? O sea, no sé si aquí puedo, yo creo que no puedo, pero vale, este es el nombre del artículo y voy a mandar ahora el link. vale. Yo no soy gastroenterólogo, pero la revista en que lo ha publicado es una revista de mucho prestigio, así que yo asumo Es conocido, sí. que es correcto tal y como han hecho las cosas y las conclusiones. Qué bueno. Pues entonces, ante esto del diagnóstico de Fabry, o sea, decíamos que Ah, mejor con el especialista y que hoy en día es fácil, ¿no? Diagnosticarla. sí, ser necesario un estudio de actividad de la enzima. En hombres, en mujeres puede ser normal y eso no descarta Fabry. Un estudio genético para complementar y, y a lo mejor medir la lisogb3 en caso de duda. Pone aquí en qué nivel de pérdida de albuminuria debe iniciarse diálisis. La diálisis se inicia en nivel de filtrado glomerular. Cuando el filtrado glomerular baja groseramente de 10 mililitros de 10% lo normal. La Ujú. albuminuria no es per se una indicación de diálisis, pero si hay mucha albuminuria, se pierde función renal más rápidamente. O sea, esa pendiente descendente hacia la diálisis es más rápida. Como una de las diapositivas que mostré, que luego se puede ver en la grabación, se ve que según Sí, vamos a la derecha en la gráfica y hay más proteinuria, se pierde más rápidamente la función de los riñones. La albuminuria es lo mismo. muy bien. Bueno, pues a ver, tenemos otra cuestión. Bueno, no, dice que muchas gracias. Yo creo que la verdad que ha quedado claro. Aquí, como tenemos esto grabado también, pues en el momento que podamos lo ponemos en el canal YouTube y cualquier paciente también o cualquier persona de aquí que tenga alguna cuestión, pues que nos la haga llegar a través de nuestros contactos, que ya lo tenéis y bueno, y perfectamente el doctor Alberto Ortiz siempre está a nuestro lado y
perfectamente nos resuelve las cuestiones que tengamos. Bueno, pues si no hay nada más, yo darte las gracias, Alberto, por tu colaboración y bueno, y seguimos en contacto, estudiaremos bien este trabajo también, como has comentado, todo lo que sea una buena vía para poder obtener pues mayor oportunidad de mejora en los pacientes de enfermedad de Fabry, que sabemos cómo es, ¿no? Y bueno, y ojalá pues las cosas vayan mejorando con nuevas oportunidades y que mejore la calidad de vida, ¿no? Que es Muy tan bien. necesario. Muy bien, Alberto. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Seguimos en contacto. Un abrazo a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Alberto.